Buenos días, en este lindo y precioso día que nos bendice nuestro Dios Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Este humilde servidor les da la bienvenida a todos mis hermanos y hermanas, a todos aquellos que escuchan la palabra divina del Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Hoy vamos a conversar sobre las guerras, violencia y la maldad. Digo vamos a conversar porque las prédicas son una conversación que se sostiene entre los asistentes y oyentes de la palabra. ¿Sabe usted por qué en estos últimos tiempos se han acrecentado caóticos acontecimientos en la tierra? ¿Sabe usted que son señales del inminente retorno de Cristo a la tierra? ¿Sabe usted que el regreso de Cristo será un acontecimiento único que se aproxima y jamás visto en todos los tiempos? ¿Sabe usted que las cosas que han pasado, que están pasando y lo que falta por pasar no son acontecimientos aislados? ¿Sabe usted lo que sucederá en el futuro? ¿Sabe usted lo que le pasará a su país y al mundo? No vivimos en una época común y corriente. Nos estamos acercando al fin de una era, al fin de nuestra civilización tal como la conocemos hoy. Y va sucediendo sutilmente conforme nos acercamos a los tiempos anunciados de hace siglos. Y es así porque Dios, nuestro Dios Jehová, tiene tanta misericordia que nos está dando el tiempo necesario para arrepentirnos. Un célebre estadista dijo: nuestra generación tiene una cita con el destino. Y es cierto. Pero lo que no sabe este estadista es que este destino viene siendo presagiado por la Biblia. Actualmente se está fermentando una crisis de proporciones mundiales que en un futuro muy cercano hará estallar en anarquía a toda la civilización que se conoce. Los noticieros del mundo nos transmiten trágicos sucesos todos los días, que se registran aquí o que se registran allá. Pero son pocos los que comprenden el rumbo y el significado de tales acontecimientos en el planeta. Los alarmantes relatos que oímos en las noticias en el día de hoy no son inconsecuentes. Sin saber, presagian los acontecimientos de las profecías en curso y que en las próximas décadas se va a transformar todo aquello que es muy familiar para cada uno de nosotros. ¿Cómo podremos conocer con certeza el futuro? ¿Quién tiene una visión clara de todo el panorama profético? La Santa Biblia es la única fuente que nos revela el futuro y con toda certeza. ¿Sabía usted que una gran parte de la Biblia es profecía?
y que una cuarta parte de estas son para el tiempo del fin del mundo. Este fin es un tiempo que ya está a las puertas, pero eso sí, solo Dios Jehová sabe cuándo, cómo y en qué momento serán estas cosas. Leamos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, que dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Estas predicciones se cumplirán con absoluta certeza. Mucha gente no se interesa por las profecías bíblicas, aunque debería interesarse, porque los acontecimientos que se avecinan afectarán sus vidas, las de su familia, su empleo, su futuro. Existe un Dios en los cielos que inspiró las palabras de la Biblia, y todas las profecías consignadas en ella tendrán un cumplimiento seguro. Debemos creer que lo que Dios ha dicho se cumplirá. Es hora de despertar y analizar con claridad todas estas cosas. ¿Cuál es el significado de los sucesos en la actualidad mundial? ¿Y a qué nos acercan día a día estos acontecimientos? Hermanos, prestemos oído a lo que dijo el apóstol Pablo con respecto a las profecías de la Biblia. Leamos 2 de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 19 al 21. Es necesario estudiar las profecías. Profecías que Dios preservó para nosotros para poder entender sus propósitos aquí en la tierra. Hermanos, que quede bien claro, la segunda venida de Jesucristo se predice únicamente en la Biblia. La segunda venida de Jesucristo se anuncia en cada uno de los evangelios, en el libro de los Hechos y en las epístolas de Pablo, Santiago, Pedro, Juan. En todas esas se habla sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El regreso de Jesucristo es el tema central del libro del Apocalipsis. Si usted cree que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, entonces debes creer en la segunda venida de Cristo. Leamos Zacarías capítulo 14, versículo 4, que dice: y se firmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande,
y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. No debemos seguir ignorando el significado de los acontecimientos del mundo que nos rodea. He aquí lo que Jesús ordena a sus verdaderos discípulos. Leamos Lucas capítulo 21, versículo 36. Dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, actualmente se están desatando acontecimientos que ya está transformando el sistema de vida que hemos conocido hasta el día de hoy. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas hay 3 relatos donde Jesucristo le enseña a sus discípulos las cosas a las que deben estar atentos antes de su regreso. Leamos Lucas capítulo 21, versículo 31 y 32. Dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Estimados creyentes, nuestro Señor Jesucristo, en su recorrer dando a conocer su evangelio, mencionó una serie de señales que deben de cumplirse antes de su regreso. Las profecías de Jesucristo se cumplirá en el lapso de una generación una vez que empiecen las señales. ¿Y cuánto es una generación? Leamos Salmos capítulo 90, versículo 10, que dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Esto quiere decir que bíblicamente una generación dura entre 70 y 80 años, y aquellos que dan a conocer fecha, hora, día, proclamando el fin del mundo, estos son los falsos profetas que menciona la palabra de Dios. El mundo pronto verá la guerra más devastadora y encarnizada de la historia humana, formando parte de lo que en terminología bíblica se llama la gran tribulación. Leamos Mateos capítulo 24, versículos 21 y 22. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el tiempo del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto significa que habrá una gran tribulación de la que nunca se repetirá jamás. Y esos días serán acortados por causa de los que se han arrepentido y han obedecido a Dios. Leamos Daniel, capítulo 12, versículo 1. Dice, óigase bien lo que dice. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
Leamos qué le dice Dios a Daniel con referente a esto. Dios le dice a Daniel, en Daniel capítulo 12, versículo 9, dice, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Actualmente estamos entrando en ese tiempo del fin. Dios poco a poco nos está revelando señales antes de llegar a la gran tribulación. Leamos Daniel capítulo 12 versículo 10 que dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Hermanos, estas cosas no se van a entender hasta el tiempo del fin, porque en su mayoría nadie lo cree. Lo que les voy a decir a continuación, pareciera que voy a hablar sobre política, pero no es así. Lo que pasa es que la falta de conciencia de unos pocos han llevado a un desenvolvimiento social injusto a nivel mundial. Entendamos que nuestros países decadentes y corruptos se dirigen hacia una gran catástrofe. El estado de endeudamiento, de crisis social y económica, se agrava día a día mundialmente. La acumulación de la deuda nacional de los Estados Unidos, cuya moneda es el medio de intercambio de la economía internacional, puede producirse un derrumbe de la economía de esa nación, lo que daría lugar a un nuevo orden económico, político mundial. Pero cuando se rompa esta represa, habrá pánico en todo el mundo que puede desatarse en una crisis de proporciones mundiales. ¿Qué nos dice Lucas referente a esto? Leamos Lucas capítulo 21 versículo 36, dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, pues, estemos atentos a las guerras grandes y pequeñas, guerras étnicas, guerras de toda índole. Estemos atentos a la intensificación de la violencia y la anarquía en el escenario mundial. Muchos creen que las cosas van a mejorar. Los gobernantes hablan de un nuevo orden mundial como si fuera a iniciarse una nueva era de paz. Pero actualmente se siente un ambiente inestable donde en vez de mejorar las cosas día a día, tienden a empeorarse. ¿Por qué actualmente escasean en nuestra civilización soluciones viables que produzcan cooperación global? ¿Por qué no hay soluciones pacíficas entre las naciones y los grupos étnicos? Nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos la siguiente profecía con respecto a lo que iba a suceder antes de su segunda venida. Leamos Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7 que dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino.
Si bien es cierto que las guerras han sido parte de la historia humana a lo largo de los siglos por los siglos, el problema es que ahora la capacidad destructiva de los armamentos de hoy en día y la posibilidad de una escalada masiva de los conflictos han creado una incertidumbre en la población mundial, la cual tienen un pequeño precedente en la historia con el caso de Hiroshima y Nagasaki. Si aquellos gobiernos que creen tener el poder absoluto de dominio en el mundo y llegaran a usar estas armas aterradoras de inmensa capacidad destructiva, entonces, el día que estos gobiernos llegaran a utilizar estas armas, significaría la extinción por completo del género humano. Leamos nuevamente Mateo capítulo 24, versículo 22. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esta profecía tiene mucho que ver con nuestra época actual de alta tecnología. El mundo de hoy está lleno de guerras y de rumores de guerras. Hay guerras étnicas, no solo en la antigua Yugoslavia, también en la antigua Unión Soviética y en muchos lugares, en África y en Asia. Los gobiernos de los Estados Unidos han mantenido una política de soberbia y prepotencia hacia muchos pueblos del mundo. En su ego del yo, el más fuerte, hasta se autoproclama como una especie de ser el gendarme de las naciones del mundo. Ellos siembran odio y racismo entre las multitudes del mundo, aún en las personas que viven en las ciudades norteamericanas. Sabemos bien que el continente americano no es inmune a los conflictos políticos y raciales. Muchos pensarán que soy un alarmista y pesimista y que no estoy de acuerdo con estos gobiernos cuando dicen las cosas van a mejorar. Pues bien, de parte de Dios tengo la misión de decirles que las cosas no van a mejorar hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hay buenas noticias. Se acerca un mundo maravilloso, pero para alcanzarlo, primero la situación se tornará muy oscura y angustiosa. Estimados hermanos y hermanas, ¿acaso no han observado los brotes de mucha violencia, disparos al azar, homicidios, matanzas, lujuria, la perversión que abunda hoy en la televisión, los videos y películas pornográficas? Todas estas inmundicias están envenenando el espíritu de aquellos que no conocen el verdadero evangelio de Cristo. Para colmo, muchos noticieros de comunicación se están prestando a la multiplicación de odios, rencores y de maldad. Leamos 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Eso dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 5. Hoy hay muchos que tienen apariencia de religiosidad, pero no se someten a la voluntad de Dios. Con respecto a estas personas, la palabra de Dios nos dice, a estos evítalos. Dios nos dice que nos apartemos de aquellos que hablan de religión, pero niegan la autoridad de Dios. Esta sociedad que actualmente vivimos se caracteriza por el cinismo, el sarcasmo y la lujuria. Van rumbo hacia su propia destrucción. Las guerras, la intensificación de la violencia y la maldad son la primera señal del apocalipsis que ya estamos viviendo. Antes de un amanecer o después de un amanecer, estas cosas van a pasar con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas van a pasar con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y Él les dice, muchas gracias por haber escuchado estas palabras de las Sagradas Escrituras. No se olviden de enviar esta prédica a todos sus familiares y amigos que estén en contacto con ustedes. Háganlo, no pierdan la bendición. Su servidor, Francisco José García Ortega, teléfono 506-6484-4141, Costa Rica. Que Dios Jehová y nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todo aquel y familia que haya escuchado este mensaje, y que el Espíritu Santo los guíe hacia el camino del Evangelio. Amén.